Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Vanessa Muriel Ojenberg y las recibo hoy en este Open DC en el que vamos a compartir un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción de mundos imaginarios en el área audiovisual, en los proyectos audiovisuales, desde la perspectiva de dirección de arte audiovisual. Digamos, los Open, ustedes saben, son encuentros en los que compartimos con todos ustedes distintos conocimientos, distintas experiencias, distintas reflexiones que tienen que ver con nuestro quehacer y que los acercamos a través de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo para tener estos momentos juntos que siempre son un gusto y que nos permiten alcanzar otras experiencias y otros lugares con ustedes. Como saben, tienen habilitado el chat para hacer comentarios, para hacer sugerencias a lo largo de todo nuestro encuentro, que durará más o menos 1 hora y media. Y vamos a comenzar hablando un poquito de qué es esto de la dirección de arte para que después sea mucho más fácil y mucho más fluido cuando veamos ejemplos y cuando compartamos cada uno de ellos. Inicialmente, dirección de arte audiovisual es un área del quehacer audiovisual, precisamente. No es exclusiva del quehacer cinematográfico, sino que se puede observar en distintos campos. Es un área que si bien se puede entender que comienza con el cine mismo, también podríamos entender que viene en gran medida del teatro, porque también recordemos que vincula aspectos que tienen que ver con escenografía, vestuario, maquillaje, peinado, todo aquello que tiene que ver con construcción de espacios y de personajes de alguna manera, está vinculado con la dirección de arte. Según el país, según el contexto, según la situación socioeconómica y la manera de producción de cada lugar, podemos entender la dirección de arte a veces como algo más exclusivo de lo escenográfico y otras veces como un área mucho más integral, mucho más abarcativa, que involucra construcción de personajes y decorados. Nosotros de alguna manera vamos a tomar esta segunda opción, que es aquella que tiene una mirada mucho más integral, una mirada que entiende la estética del producto audiovisual como un todo, un sistema donde las partes tienen que articularse y de alguna manera se vincula con poner el guión en imágenes, ¿no? De alguna manera, si tuviéramos que sintetizar qué es lo que intenta hacer la dirección de arte intenta poner el guión en imágenes y contar historias y reforzar las historias y también trabajar, por supuesto, bajo la mirada de un director. Digamos, nosotros somos directores de arte dentro de una estructura donde hay un director que es el que le cuenta las distintas áreas, al director de fotografía, al sonidista, a todas las áreas comprometidas con el quehacer, les cuenta qué es lo que espera del producto. En este caso, que estamos pensando en, digamos, en productos que tienen esta vuelta de tuerca vinculada con lo imaginario, después vamos a definir un poco, ¿no? Qué es lo que estamos intentando abordar cuando hablamos de estos mundos imaginarios. También por eso vamos a ver ejemplos y vamos a ver que hay infinitas maneras, por supuesto, de entender lo imaginario. Inicialmente, como les decía entonces, un director de arte trabaja bajo la mirada y bajo el pedido de su director de proyecto, y esto puede ser en cine, puede ser en televisión, puede ser hoy en día en muchos tipos distintos de productos y de producciones digitales. Hay una gran diversificación en ese sentido, y hablando de sentido, nosotros somos responsables de que las imágenes que ponemos al servicio del proyecto, de que las decisiones que tomamos sean constructoras de sentido. A veces se habla de la dirección de arte como un área de corte como más creativo y como un poco anárquico, si se quiere, pero no, digamos, tenemos que definir cada pequeño detalle que hay en escena intentando que sea un aporte al sentido y aquello que está queriendo contar el director a lo largo del proyecto.
Los desafíos son distintos, si se trata de un cortometraje, de un largo, de una serie. Imaginen esas tiras largas, esas telenovelas tan largas y extensas que tal vez tienen, no sé, 250 capítulos y donde hay que sostener las características de los personajes, cómo se vinculan con sus espacios, la aparición de nuevos personajes a medida que la historia avanza. Obviamente que la definición de las características psicológicas y de la manera de vincularse de los personajes entre sí viene dada por el guión, pero siempre el aporte de la dirección de arte es significativo en ese sentido. Nos preguntamos cosas como cómo vive esta persona en este lugar, en qué momento y espacio se desarrolla este relato. Quedamos muy ligados también a lo que son las leyes de género. Eso es importantísimo porque de alguna manera no es lo mismo una producción orientada al público infantil que una producción para adultos. No es lo mismo pensar en un producto que sabemos que va a poder visualizarse en cualquier lugar del mundo que cuando intentamos hacer un producto más regional o más propio para un pequeño grupo de cinéfilos interesados. Entonces, estos aspectos también marcan un poco cierta línea, cierta pauta de hacia dónde vamos cuando construimos cualquier tipo de mundo, que de alguna manera todos tienen algo de imaginario porque nosotros trabajamos a partir de una fantasía, ¿no? Es como que le estamos vendiendo al espectador por ese momento, por ese rato que está frente a la pantalla, como real algo que no lo es. Y el espectador acepta ese juego, ¿no? Aceptamos jugar ese juego en el cual decimos, sí, durante este rato voy a creer todo lo que pasa en la pantalla. Pero como espectadores, a veces si no está bien hecho, si no está bien contado, no creemos tanto y empezamos a pensar en otras cosas, agarramos el teléfono, nos ponemos a chatear, si estamos en el cine nos preguntamos por qué pagamos esta entrada. Entonces, lo que tenemos que intentar evitar es esa distracción, es esa pérdida de interés por parte del espectador, que parte de ese secreto está en construir este verosímil, este universo diegético en el cual durante ese momento el espectador va a aceptar las reglas del juego que le proponemos y va a creer como verdadero aquello que le estamos planteando en escena. Por supuesto que hay distintos niveles de éxito con con estos recursos, hay distintas maneras de contar y hay distintos públicos, ¿no? Eso es imprescindible al momento de plantearnos cualquier tipo de propuesta, digamos, qué es lo que estamos queriendo compartir con la gente y cómo a cada uno le va a llegar o lo va a recibir de una manera diferente. Existen muchísimos usos y costumbres propios de cada país y de cada lugar, donde el origen de la producción y hacia dónde la producción se dirige son relevantes. Desde modismos que se ven en los guiones al hablar, desde cuestiones socioculturales en la vestimenta, en los momentos sociopolíticos de cada país, donde suceden las distintas situaciones que estamos recreando y cómo van a ser recibidas por aquellos que viven en otros lugares. Cuando los alumnos, por ejemplo, trabajan en sus proyectos en la facultad, piensan en su público, piensan en qué alcance va a tener y muchas veces uno de los grandes desafíos es intentar recortar un público que no sea autorreferencial, poder jugar el juego de contarle a otro que es totalmente distinto a mí una historia que yo tenga ganas de compartir. Es así entonces que llegamos a esto de los mundos imaginarios, ¿no? ¿Qué quisimos decir con esto cuando lo compartimos con ustedes? Todo mundo, como les decía antes, tiene como un aspecto imaginario porque no estamos retratando la realidad rígida y absoluta, sino que estamos muchas veces trabajando a partir de una inspiración de esa realidad. Pero a su vez hay algunos proyectos que son como más ambiciosos en ese ir más allá y que nos presentan algún tipo de desafío, tanto como realizadores o como espectadores, donde encontramos que esa
esa idea de un mundo real empieza a condimentarse con ingredientes que vienen de otros lugares y que dependiendo, como decíamos antes, a qué público se dirigen, plantean un juego distinto, porque hay algo de lúdico y hay algo de juego, por supuesto, en todo esto. Y como hay algo de lúdico y hay algo de juego, el primer ejemplo que vamos a compartir tiene que ver un poco con un- una producción que probablemente ustedes hayan visto y que está orientada al público infantil. ¿Por qué comenzamos por acá? Vamos a comenzar por acá porque, sin lugar a dudas, em, hay como un llevarlo a fondo para el espectador y me parece interesantísimo que pasemos primero por este lugar donde tenemos la posibilidad de primero visualizar juntos y después volver a compartirlo sin sonido para que yo les pueda comentar algunas cosas por encima y ustedes si quieren puedan hacer comentarios a través del chat, yo los leo y vamos compartiendo nuestras impresiones. Bienvenidos al entrenamiento. Hoy aprenderán a pelear con dragones. Dolor, me encanta. Es hora de empezar. Deberías venir a hacer ejercicio. Se ve que haces ejercicio. Creo que solo quedamos tú y yo, ¿eh? No, solo tú. Concéntrate, hijo. ¿Que no es esta la clase de los vikingos populares? ¿Alguien ha tratado de entrenar un dragón? Nadie que haya vivido para contarlo. Tranquilo. No voy a hacerte daño. Veamos si funciona. Vamos a hacer esto despacio. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Sí! ¡Al suelo! Tranquila, lo asustaste. ¿Yo lo asusté a él? Todo lo que sabemos de ellos está mal. Déjame mostrarte. O los liquidamos, o ellos nos liquidan. ¡Fuego! No tenemos que matarlos. ¡Sí, amigo! Sin importar el final. Esto se acaba hoy. ¿Qué vas a hacer? Algo muy alocado. Yo voy. También yo. Yo me apunto. Me encanta este plan. Vuela. ¿Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks? Así es de tamaño de mi... ¡Ay, quítenmelo! Bienvenidos a la... Bien, bueno, seguramente muchos de ustedes ya han visto este material porque son películas muy conocidas. Después veremos algunas cosas inéditas, pero en este caso estamos ante una película muy conocida y aquí nos encontramos con esto que decíamos antes, ¿no? La importancia de los distintos públicos. En este caso estamos pensando en un público sumamente familiar, en un público infantil, un público familiar. Entonces se presenta el desafío de eh, poder conquistar a estos dos públicos, ¿no? A los niños y también a sus padres que de alguna manera van a querer ir o no con sus hijos a ver este material. Entonces, vamos ahora sí a volver a compartirlo para que ustedes puedan ir también contándome a través del chat a medida que yo les voy señalando algunas cosas, puedan compartir conmigo sus impresiones, porque lo interesante de esto que vamos a ver ahora
es que es un mundo que, si bien está, digamos, vinculado con los vikingos que existieron y demás, exacerba algunas cuestiones para llegar también a esta fantasía, a este mundo imaginario, donde se toman algunos elementos históricos reales, como la civilización vikinga, y se elige traer como parte imaginaria a esta creación, esta construcción de los distintos dragones y sus distintas características. Y en este caso, que es el tráiler de la primera película, podemos ver la presentación de cuál era la mirada de estos personajes, habitantes de este lugar que existía, y cómo se vinculan con estas criaturas que tienen cada una de ellas, a medida que avanza la película, un diseño y un propósito de intentar atraer a estos espectadores de los que hablábamos a un mundo imaginario, donde a medida que avanza la película, todos empezamos a creer en estos dragones, todos empezamos a creer que Hippo repara la cola del dragón, que el protagonista repara la cola del dragón, y que comienza a darse un vínculo entre estos humanos y estos dragones. Ahora, no todo termina acá, no todo termina en el diseño de los dragones, sino que hay algunas cuestiones imaginadas que tienen que ver con la caracterización también de los personajes humanos. Podríamos dar como ejemplos las características de los distintos cascos que usan los personajes, que si bien los vikingos usaban cascos, probablemente si nos ponemos a hacer una búsqueda histórica nos encontremos con que el diseño de los cascos originales no era exactamente como lo que la película nos está mostrando. Sin embargo, no deja de ser interesante al momento de imaginar los personajes, poder creer que cada uno de estos cascos tiene una proporción, una morfología, un tipo de cuerno, que ayuda a reforzar quién es cada uno de ellos en el relato. Inclusive la ausencia de cascos en algunos de los personajes nos está contando algo acerca de este mundo imaginario. Podemos ver que hay muchas referencias en el aspecto geográfico, en las plantas, que nos hacen pensar en el lugar real donde los vikingos han habitado. Vemos, no sé, los helechos, las piedras, el mar, y sin embargo, está como por sobre todo eso está como esta presencia de los dragones y de cómo se construye este pueblo, donde vemos unos barcos por momentos muy inspirados en la realidad y por otro lado con muchas exageraciones, muy sobredimensionados en algunas cosas, y cómo los personajes, según su peso, según su poder en el relato, están diseñados en función de que sea una impronta rápida, en función de que el espectador infantil rápidamente entienda que el papá de Hippo es el jefe de ese clan de vikingos, que el dragón más grande probablemente sea el que pueda llegar a ser el más peligroso, aunque no necesariamente es así. Se juega muchísimo con esta primera impresión que necesitamos darle al público infantil para que rápidamente identifique quién es quién dentro de este relato, digamos. Entonces, esta película, de alguna manera, acá vemos el dragoncito chiquitito que no era tan inocente como parecía, esta película, de alguna manera, es un ejemplo de la construcción de un mundo imaginario en el cual, a partir de recursos reales, de una realidad, de una civilización que existió y demás, los realizadores comienzan un trabajo de desmenuzar esta realidad y ver qué guiños pueden hacer para construir esta historia, que sea verosímil y que sea como una película muy universal, una película donde la podamos proyectar. Es Estudios DreamWorks, es un estudio inmenso, entonces
no es una película hecha, digamos, entre un grupo pequeño de diseñadores o de realizadores audiovisuales, sino que es una película que tiene una gran estructura detrás y donde las decisiones de dirección de arte están pensadas muy minuciosamente para la llegada a los distintos públicos, obviamente al público objetivo, que en este caso serían espectadores infantiles y sus familias, pero que también tiene esta intención de poder trascender fronteras y de llegar con un impacto similar a muchos grupos sociales y culturales distintos. Entonces, si ustedes van viendo la película, se puede evidenciar esta necesidad de exagerar algunas cosas, de minimizar otras, de entre los grupos de amigos del protagonista encontrar estos roles actanciales muy frecuentes en prácticamente todas las películas que involucran grupos de amigos, niños o adolescentes, donde tenemos aquellos que podemos asimilar como más duros, los que son más simpáticos, el amigo que es un poco torpe, pero llevados a este mundo que construye este universo diegético verosímil y que intenta acercarle al espectador otra mirada acerca de los vikingos. Muchas veces uno se pregunta si la película, en lugar de ser en este contexto social, se podría haber realizado en otros. Probablemente sí, pero seguramente el recurso que ofrece al momento de diseñar toda la imaginería de los vikingos permite y favorece compartir con el espectador todas estas variables que acabamos de ver recién, ¿no? Los grandes barcos, estos cascos con cornamentas, con distinto tipo de ornamentaciones y la posibilidad de retratar una civilización que existió de una manera que está un poco imaginada. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejemplo de un mundo imaginario que no va a ser el único que vamos a ver. De hecho, vamos a compartir nuevamente. Yo tengo otro material, digamos, también que tiene que ver con esta película. Vamos a visualizarlo en un momentito. Les pido un segundito y ahora vamos a ir de vuelta y en esta nueva visualización vamos a poder evaluar una progresión en la construcción de este mundo imaginario, ya que este fragmento corresponde a la película que se llama Carrera al borde y ya es una versión más avanzada. Así que vamos a verlo y vamos. Bueno, como veíamos recién, ahora estoy viendo que hay algunos comentarios en el chat, ahora los voy a ir recuperando a medida que avancemos. Como veíamos recién, en este caso ya estamos centrados en dos personajes y es un poco esto que yo les mencionaba antes, ¿no? La posibilidad de tener como estos roles actanciales tan frecuentes, donde en este caso vemos el rol de el amigo que es un poco torpe y en este caso de la vikinga empoderada, ¿no? Esto que también trae actualidad, mezcla nuestra actualidad con esta civilización, donde el personaje femenino toma la delantera, tiene carácter, tiene determinación, toma decisiones. Entonces nos encontramos con esta construcción del verosímil también, que intenta tener puntos de contacto con la realidad actual del espectador, donde no solamente, porque tal vez si nos ponemos a pensar si habría mujeres vikingas con esta posibilidad de empoderamiento, y difícil definirlo, ¿no? En sociedades muy patriarcales y tan antiguas, pero la posibilidad de incorporar este personaje en la película definitivamente le trae al espectador infantil, a la familia, como algo que ya conoce, algo que le es común. Y a diferencia de las imágenes que veíamos de la primera vuelta,
que es como, que tiene como una presencia, como dice acá Andrea, ¿no? A pesar de ser una guerra, es menos oscura que las demás escenas, digamos, tiene una presencia de valores y colores más vinculados con las tierras, hay como otra tensión en la imagen, en esta imagen que ahora vamos a volver a ver, en este pequeño tráiler que vamos a volver a ver, los colores son colores mucho más saturados, se está intentando como establecer también un vínculo con estos distintos dragones que tienen distintas personalidades y distintas características, y cómo el personaje masculino que vimos recién se deslumbra en la mitad de esta lucha con las posibilidades que tiene este dragón. Es decir, ya trascendimos la primera película donde ellos ni siquiera sabían si podía intentar entrenarse un dragón. No solo entrenaron uno, entrenaron varios y se presentan distintos desafíos en este mundo imaginario que va por más y que aumenta la apuesta. Así que vamos a intentar ahora verlo nuevamente, vamos a intentar compartir nuevamente este fragmento y a ver si estamos lo correcto por acá. Sí. Y ahora sí, le voy a, les voy a momentos en la historia del personaje, que en este caso el personaje de Hippo no aparece, que es el personaje protagónico, aparecen otros dos que hacen también a las distintas aventuras que se van presentando a lo largo de toda esta saga. Inicialmente, entonces, estamos ante dos pequeños fragmentos de estas películas. Me gustaría, por supuesto, leerlos en el chat para que antes de seguir avanzando podamos compartir también sus impresiones. Y fíjense que todo el tiempo estamos yendo y viniendo con los mismos aspectos relevantes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña recapitulación ahora. Digamos, ¿cuál es el aporte de la dirección de arte en los detalles y en todo lo que tiene que ver con la caracterización de los personajes y de los decorados? Eh, lo que tiene que ver con el verosímil en los distintos géneros y cómo las leyes de género inciden y qué permisos y licencias tenemos en cada uno de ellos. Por supuesto que un relato como el que acabamos de ver nos da muchísimas licencias, desde tratamientos de color, desde exageraciones, posiblemente muchas cosas que tal vez serían distintas si estuviéramos haciendo una producción acerca de dragones que estuviera dirigida al público adulto, ¿no? Tendríamos que trabajar seguramente con otras claves de color, con otros códigos, eh, con otra intención, digamos. Y esto que también decíamos antes, de que en este caso, esta época, esta cultura, propicia y proporciona elementos y recursos con los cuales se puede jugar este juego de una producción audiovisual en un universo apenas vinculado con la realidad y con mucho de imaginario. Entonces, siempre estamos construyendo nuestra observación, nuestra reflexión en función de estos mismos elementos. Por supuesto que en este caso hay como una especie de hibridación de elementos de la realidad, ¿no? Vemos elementos de la realidad hibridados con elementos imaginarios y nos acercan entonces la posibilidad de ver este tipo de producciones. Ahora bien, decíamos en un momento que había no solo distintas producciones en función de a qué tipo de espectador se estaban dirigiendo, sino también cómo se estaban produciendo, ¿no? Decíamos más temprano, estamos ante, en este caso, producciones de grandes estudios, donde la proyección de la producción audiovisual es muy a largo plazo, ¿no? Donde son probablemente años desarrollando una pieza audiovisual, y muchas veces estas producciones inclusive vienen de la mano de nuevos despliegues técnicos y tecnológicos para lograr conseguir, no sé, nuevos softwares que den distintos resultados visuales, para lograr acentuar
en la tridimensionalidad, dependiendo con qué técnica se esté trabajando. Ahora abrimos otro juego, nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando no estamos ante estas grandes producciones y también queremos desarrollar propuestas que logren algún tipo de hibridación de lo real a lo imaginario y que sean verosímiles? ¿O qué pasa muchas veces en las producciones de corte más independiente o de estudiantes, donde se intenta avanzar sobre la posibilidad de realizar una producción que tenga que ver con un mundo imaginario? A veces ante estos productos, ante productos como el que veíamos recién, tenemos la sensación de que tal vez es muy complejo, ¿no? Llevar la dirección de arte en otra escala, en una escala más pequeña. La realidad es que obviamente el impacto y la fuerza que tienen estos productos es enorme, pero desde la dirección de arte, la perspectiva que tenemos habitualmente es que si construimos un concepto sólido, ese concepto puede de alguna manera sobrevivir a ciertas limitaciones al momento de los recursos tanto económicos, a veces técnicos o humanos de producción. Vamos, la dirección de arte intenta, como decíamos antes, contar en imágenes aquello que el guión está estableciendo en palabras. Intenta reforzar, intenta ser parte de este sistema de comunicación y no puede, digamos, no puede ser autónoma e independiente de todo el resto. Entonces, cuando, por ejemplo, los estudiantes avanzados o los realizadores independientes intentan desarrollar productos de características imaginarias, lo primero que tienen que hacer es construir este concepto sólido, para que este concepto después pueda ser el que al momento de la visualización gane el corazón del espectador. De alguna manera, esto es lo que siempre tiene que estar presente por sobre cualquier otra cosa, ¿no? El alma de la propuesta, en este caso, desde la perspectiva de la dirección de arte. En este caso, entonces, traje algunos otros ejemplos para compartir con ustedes y para que los visualicemos juntos. El primero que vamos a ver tiene una orientación para un público que no es exclusivamente infantil, pero que también tiene una llegada al público infantil porque su protagonista es un niño. Y algo que de alguna manera spoileo en este caso es que el arranque de los primeros minutos, el primer momentito del corto, porque es un corto, es muy breve, intenta mostrarnos una situación totalmente natural, totalmente predecible, hasta que a partir de un pequeño suceso la situación pasa a este mundo que podríamos entender como imaginario y hay un encuentro que me parece a mí muy interesante y que me gustaría que después ustedes, si tienen ganas, me comenten a través del chat. Hay un encuentro muy interesante entre lo real y lo imaginario, que creo que es lo que hace muy efectivo al relato que vamos a ver ahora. Así que, si me aguardan un momentito, ya vamos a compartir nuevamente. Un segundito, así. Bien, vamos a compartir este cortometraje. Este cortometraje es del año 2020. Fue realizado por un exalumno de la facultad y me parece que sería interesante dejarlos que lo vean y después lo vemos nuevamente y me van contando sus impresiones.
Bien, bueno, el cortometraje que estábamos viendo recién, eh, como ustedes habrán notado, tiene como este comienzo en el cual el personaje protagónico es un niño en su habitación, con las cosas típicas de la habitación de un niño, y después, a partir de estos sonidos que él escucha a través de la pared, empiezan a aparecer estos monstruos que lo vienen a visitar, que en realidad, más allá del título, no son monstruos que a uno como espectador le parezcan atemorizantes, ¿no? Cada uno de ellos tiene como su ternura o su debilidad, como en el caso del segundo monstruo que carece de rostro y tiene máscaras eh, en las cuales puede mostrar su estado de ánimo y cómo de alguna manera el corto utiliza esta idea de estos dos mundos imaginarios donde habitan los monstruos para de alguna manera darle la bienvenida a Lolo, que es el protagonista, a esta nueva etapa en la que probablemente pueda vivir sin los miedos que tenía de más chiquito eh, hacia este tipo de monstruos. Con lo cual, de alguna manera, ya no estamos ante un público infantil tal vez como el que veíamos recién, porque el relato toca la fibra de otro tipo de público, digamos, de un público que hasta puede ser un público adulto, que puede ser como una especie de identificación y de referencia a distintos momentos de su vida. Y ahora cuando lo veamos nuevamente, el cortometraje ya sin sonido, vamos a detenernos en los pequeños detalles que construyen este verosímil del que hablábamos antes y esta diferencia tal vez con el material que veíamos anteriormente, donde no se da tanto tal vez el mismo tipo de hibridación que notábamos porque el personaje surge de esta habitación, que es una habitación común, y se encuentra con estos personajes, que es como que cada uno tiene su propia habitación, ¿no? Es como que cada uno tiene su propia habitación con características particulares, una colorimetría particular que se asocia con el personaje y que de alguna manera eh, no dejan de pertenecer a esta realidad de Lolo. Vamos a ver el material nuevamente y por supuesto que los leo después en el chat, me encantarían sus comentarios. Así que vamos a verlo una vez más, ya intentando detenernos desde la perspectiva de la dirección de arte en las decisiones autorales que han contribuido a lograr este verosímil. Digamos, inicialmente en la habitación de Lolo, donde se toman decisiones bastante tradicionales en relación a esta habitación celeste, con los dibujitos, con los stickers, con los juguetes típicos de un niño, esta presencia del reloj despertador y de estas repisitas con distintos juguetes. Lolo parece un niño bastante formal, con su pijama, lo cual refuerza un poco por su colorimetría el contraste de cálidos y fríos con las paredes, donde se despega, son colores muy asociados al universo infantil, los que pertenecen a los primarios rojo, azul y amarillo. Y aparece después este primer monstruo, que hay un salto en la colorimetría. Este monstruo es colores tierra, colores neutros, con algunos destaques. Es evidente que el monstruo por las noches se lleva algunos de los juguetes de Lolo. Vemos en la presencia de algunos autitos y aquellos acentos de color más puro, como los naranjas. Y vemos que este es un monstruo un poco caótico, un poco desordenado, ¿no? Donde sus cuadros, ven ahí Lolo recupera a su autito que le había llevado el monstruo y lo vemos como un monstruo más tierno, más caótico y que de alguna manera se transforma por un momento en el protector de Lolo cuando se empiezan a escuchar los ruidos en la segunda pared, de la cual aparece este personaje larguirucho que podría parecer más frío, menos simpático, y con el cual conectamos rápidamente a partir, yo creo, de este momento en el cual le señala que su cara en ese momento es de alegría, que él se siente alegre por recibirlo,
y vemos esta desproporción en las sillas, ¿no? Las sillas de este decorado están pensadas en función a la fisonomía de este monstruo tan largo y tan flaco. Entonces, cuando se sientan los tres en las sillas, está como reforzada esta idea de que Lolo es el niño, que le quedan los piecitos en el aire todavía, y que estos otros dos personajes de alguna manera tienen esta reunión con él para despedirse con ternura de esta etapa. Entonces acá estamos ante otro tipo de mundo imaginario que intenta acercarse al espectador de otra manera y que también, sin lugar a dudas, eh, hace un planteo que trasciende los aspectos que pueden tener que ver con lo regional, digamos, como que es un relato universal que podría verse en muchos países distintos, en muchos lugares distintos, y ser recibido y comprendido por distintos públicos, digamos. Entonces, en este caso, tenemos dos ejemplos que involucran de alguna manera más o menos evidente al público infantil o a un público preadolescente o adolescente que puede llegar a enganchar con estas propuestas, tomarlas como apropiarse de ellas, y en este último caso también, en el caso de los monstruos de Lolo, podemos tener como un acercamiento también a un público adulto que cómo quieres que cómo entrenar a tu dragón también lo tiene, pero desde otra perspectiva, digamos, de una perspectiva más lúdica. En este caso tiene que ver con una perspectiva más vinculada con lo emotivo, ¿no? Entonces, son dos maneras distintas de plantear universos imaginarios, que en este caso involucran niños, pero sin lugar a dudas, desde dos miradas totalmente diferentes. Y un poquito lo que se ve en el corto que veíamos recién, el de los monstruos de Lolo, es la posibilidad que da a un realizador tener como un mensaje claro para compartir. Entonces, en este caso, la limitación que puede representar hacer un proyecto en soledad y demás es superada por el mensaje claro y la sensibilidad y las decisiones desde la dirección de arte puestas al servicio de este guión y de esto que se quiere contar, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso no tenemos el apoyo de los diálogos. En el caso de los monstruos de Lolo, nuestro apoyo desde el sonido es la música, pero el autor está en ese sentido limitado a expresar mucho más desde la dirección de arte y desde las decisiones que pueden llegar a empatizar con el espectador. Ahora bien, vamos a cambiar de público, vamos a pensar ya más en un público adulto, en un público joven adulto, y vamos a ver esta última parte de nuestro encuentro. Vamos a ver y analizar otros dos ejemplos, son dos cortometrajes que quiero compartir con ustedes y que lo que tienen para mí de interesante los dos es que los personajes también, de manera distinta, pero similar al que vimos recién, entran y salen de la realidad. En este caso, una realidad como mucho más marcada en lo actual, ya nos vamos de los vikingos, nos vamos de este espacio, digamos, más ambiguo en cuanto a lo temporal de Lolo, y ya nos plantamos más en un aquí y ahora, en un tiempo más próximo a nosotros, claramente, pero con algunos matices propios de esta búsqueda de parte de los realizadores de llegar a un mundo imaginario y de que el protagonista o la protagonista atraviese del mundo real al mundo imaginario, del mundo imaginario al mundo real, y los recursos que han sido puestos al servicio del discurso. Entonces, nada, sin demorarnos más, para que tengamos tiempo de visualizarlos y compartirlos, voy voy a comenzar, si me esperan un momentito, a ver.
Vamos a ver ahora. Este cortometraje. Como les digo, cada vez que comparto algo con ustedes, si tienen ganas y comentarios que hacer en el chat, los vamos a ir compartiendo y comentando a medida que avancemos. Ahora vamos a ver el cortometraje.
Bien, en este caso, como les comentaba con anterioridad, estamos orientados, los realizadores, que este proyecto es un proyecto del año 2023, también creado por, por estudiantes de la facultad, de las carreras de fotografía. Eh, Vemos esta búsqueda que tiene ya más que ver con conflictos adultos, conflictos, en este caso de este personaje que se presenta con una angustia, con un vacío ante lo creativo y una búsqueda que tiene más que ver con lo conceptual, con lo simbólico. Ya nos corremos de cualquier obviedad que pudiéramos haber visto, por ejemplo, en los primeros materiales que vimos hoy, y pasamos a esta búsqueda que le obliga al espectador de alguna manera a completar los espacios vacíos del relato, ¿no? De alguna manera eh, permite y presenta como parte de su ADN esta propuesta, que el espectador de alguna manera tenga que construir y reconstruir la historia de este personaje protagónico, que como vamos a ver nuevamente cuando comparta el material, el personaje entra y sale de su realidad. Lo encontramos primero en lo que parece ser su atelier, su estudio. Su aspecto es un aspecto totalmente natural y totalmente ubicable en el aquí y ahora, como les decía antes, y el personaje se ve conflictuado, se ve ante algún tipo de situación crítica, y es a través de esa situación crítica que el personaje sale de su entorno y se encuentra con distintas situaciones, con una secuencia de situaciones donde los espacios juegan un rol protagónico al momento de alguna manera, ir construyendo este verosímil a través de cosas que no tienen necesariamente que ver con la realidad tal cual la conocemos. Entonces, vamos a volver a verlo para poder identificar entre todos cómo está construido este universo, este mundo imaginario desde lo audiovisual, donde ya nos corremos, como les decía antes, de lo que es más obvio y empezamos a descubrir nuevos recursos puestos al servicio del relato por parte de los realizadores que han creado este material. Entonces lo vamos a ver nuevamente en esta oportunidad sin sonido para que yo pueda ir compartiendo con ustedes algunos detalles interesantes que hacen a este producto. Como les decía antes, comenzamos desde un espacio que podemos asimilar como un espacio normal, como un espacio esperable, como un taller, como un departamento un poco desordenado. Fíjense, el uso del color en este caso es una dominante de colores tierras y apenas algunos acentos de cálidos en estas pirámides que están dibujadas en la pared y en algunos elementos que están en su mesa de trabajo. Pero inicialmente la dominante es neutra dentro de la colorimetría, lo que también ayuda dentro de lo emocional, porque el personaje también está vestido de colores neutros, ayuda desde lo emocional a que como espectadores rápidamente detectemos en esta monotonía cromática, en esta en esta mirada sin acentos como excesivos y sin contrastes excesivos, detectemos como la atmósfera del lugar y solo estos rasgos en rojo como puntos de referencia de color más puro. Vamos directamente al título y a partir de ahí ya nos encontramos con el personaje de alguna manera navegando por estos espacios que evidentemente él no identifica
como propios y que probablemente sí tienen que ver con digamos, los marcos enterrados de las obras que no fueron o que no serán, o que tal vez fueron alguna vez, y después, pasando este límite, la reaparición de estas especies de pirámides que veíamos de manera bidimensional en los dibujos, ahora tridimensionales y con esta mujer que bien podría ser una musa, que tiene la presencia de estos triángulos y que empieza de alguna manera a agobiar al personaje, lo empieza como a acosar, el personaje empieza a entrar ya como en otro tipo de estado anímico, donde atraviesa este tender de camisas y aparece en un espacio que en primera instancia vemos como natural, lo vemos como real, es una calle cualquiera, y vuelven a aparecer estas mujeres que de alguna manera no se parecen a las mujeres que van vestidas por la calle naturalmente, ni parecen pertenecer a ese tiempo y espacio, y son parte de estos mundos imaginarios que proponen los realizadores. Vemos que la colorimetría es desaturada, no vemos acentos de colores muy vibrantes, y en estos espacios nuevamente vemos una dominante de colores neutros en los decorados y estos toques de celeste y de verde, pero muy, muy sutiles en los personajes de las mujeres que lo están rodeando y que lo están agobiando, y el personaje se siente totalmente desarmado y desvalido ante esta situación. Podríamos pensar si son sus musas inspiradoras, quiénes son estas representaciones femeninas en la vida de este personaje, que, como vimos al principio, pasa de la realidad a este mundo que cada vez es más ajeno para él. Nuevamente aparecemos en la calle, parece un lugar cualquiera, nuevamente una calle cualquiera, un sitio que podríamos reconocer, y otra vez un espacio indeterminado, y este personaje que es el que de alguna manera lo viene guiando en todo su recorrido y que da cierre a este relato que, como decíamos recién entonces, está mucho más ligado con lo simbólico, mucho más ligado con lo conceptual y claramente destinado a un público adulto. Algo que me interesa destacar con ustedes en este caso es cómo en esta construcción del mundo imaginario juegan un rol importantísimo los materiales seleccionados en cada uno de estos pasajes que hace el protagonista. Desde estos materiales más vinculados en este caso con la madera, con las telas de uso cotidiano, eh, este papel de fondo con estos dibujos que él tiene colgados en la pared, pero en este caso, cómo lo identificamos todo como algo posible de encontrar, ¿no? Es decir, esto que quiero reafirmar también, no solo desde la colorimetría, como lo hice antes, sino ahora desde las texturas, desde los materiales, desde los tejidos, cómo los realizadores seleccionan distintos elementos como la hoja de la planta que apenas se ve esbozada, para que nos sintamos en un inicio como en un lugar posible, en un momento posible. Y a partir de aquí sí hacemos este corte donde nuevamente los materiales tienen un peso. Fíjense estas paredes que no se ven precisamente impecables, que tienen como estos emparches, digamos, que se ve como un lugar como más abandonado, más roto, la presencia, nuevamente, como les mencionaba antes, de la tierra como un elemento disruptor ante estos cuadros que intentaron brotar y que no lo lograron, y de repente este paso a un ámbito donde hay reflejos, donde la presencia de la luz a través de estos papeles transparentes genera un ambiente totalmente distinto al anterior y al que va a venir ahora, donde
parece que hubiera una clonación de todas las camisas del personaje y este paso de él por este lugar luminoso, lleno, lleno, lleno de prendas, hasta que sale a este espacio donde parece estar a resguardo, porque nuevamente desde los materiales, desde las características, lo identificamos como un lugar que nos es familiar, que nos es conocido. Entonces, ¿qué hacen estos personajes imaginarios en este espacio tan real? Ese contraste es sumamente interesante para generar como desconcierto en el espectador, digamos, ¿no? Si este es un lugar eh, tranquilo por el que yo pasé, que creo que yo conozco, que podría conocer o que podría asimilar como un lugar propio. Y nuevamente volvemos a estos lugares que por toda la construcción que han hecho sus realizadores ya muestran que no son mínimamente, no son aquellos con los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, y tampoco los personajes desde sus materialidades, sus caras tapadas mayormente, la intención de velar sus rostros, quiénes son, qué quieren de este personaje, por qué lo acosan de este modo. Entonces, nuevamente, ¿no? La materialidad, las transparencias, esta cosa de estamos mostrando algo, pero en realidad no lo mostramos. Todo esto, de un modo u otro, vuelve a tener relevancia dentro del proyecto, con lo cual podríamos también identificar como recursos en la dirección de arte la composición, la textura, los materiales, los colores, cómo afecta la luz que el director de fotografía diseña a cada uno de los materiales y a los colores que ponemos en escena, y cómo cada pequeña pieza del rompecabezas es parte de un sistema, digamos. De ninguna manera podemos analizarlo de manera aislada. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y esto no tiene que ver exclusivamente con estos mundos imaginarios, sino que tiene que ver también con cualquier pieza de dirección de arte. No hay manera de aislar las partes de la dirección de arte o de aislar la dirección de arte del todo del quehacer audiovisual. Em, es una mirada compartida por los realizadores y por los directores de arte, el hecho de que si la dirección de arte eh, tiene un protagonismo desmesurado y que no es acorde a lo que está contando, en este caso, el guión de la historia, probablemente se esté haciendo un trabajo equivocado desde la dirección de arte. Mientras que cuando hay una armonía entre la propuesta del guión con lo que se está contando desde la dirección de arte, logramos relatos como el que vimos recién, donde toda esta crisis que está atravesando el protagonista se ve claramente reflejada en los distintos aspectos de la dirección de arte, las distintas decisiones. Dirección de arte no es un área que permita o que se vea fortalecida por la improvisación, ¿no? No se pueden dejar elementos librados al azar, y menos en proyectos como el que acabamos de ver, donde la conceptualización y la simbolización de distintas cuestiones está muy vinculada con la voz de los realizadores, y son los realizadores de alguna manera los que por momentos de modo muy abstracto intentan compartir con su espectador cómo traducen, en este caso, la situación que está viviendo el protagonista. Entonces, este es, sin lugar a dudas, un cortometraje que plantea otra manera de establecer mundos imaginarios, que tiene un fuerte vínculo con la dirección de arte, y que nuevamente, al carecer de diálogos, requiere de muchísima información visual para sostener aquello que se está queriendo contar y que se está queriendo compartir. Como último material audiovisual antes de nuestro cierre, vamos a visualizar otro ejemplo donde
su protagonista entra y sale de su mundo real. Eh, Me parece también, es un cortometraje, me parece también un proyecto muy interesante para compartir con ustedes. También está ya más orientado a un público adulto y si bien la propuesta de base es simple, está llena de detalles que desde la dirección de arte contribuyen a la construcción de esta historia y nuevamente, ¿no? Ante este desafío de entrar y salir del mundo real al mundo imaginario. Para eso, sus realizadoras em, presentan los primeros momentos del corto en un espacio que, a diferencia del corto que vimos recién, es un lugar que existe, es una librería que existe realmente, y entonces juegan con esto de intentar sorprender en algún momento con esta irrupción del mundo imaginario que han creado en un espacio en el que probablemente el espectador no lo esperaba. Entonces, vamos ahora a ver este ejemplo y después, como hicimos con los anteriores, lo volvemos a ver sin sonido para detectar aquellas fortalezas que favorecen su construcción. Bien, bueno, algunas cosas para comentar de este cortometraje antes de que lo volvamos a ver. Está presente, al igual que en el anterior, esta ida y vuelta
en el caso de este corto en particular, es una ida y vuelta clara a un mismo lugar, cosa que no sucede en el anterior. El anterior es una ida, una vuelta y unas idas y vueltas. En este caso estamos ante un viaje del personaje que regresa a su lugar de origen, lo cual en algún punto tal vez inicialmente parece como tranquilizador para el espectador, y después tiene este remate donde este accesorio, esta cadena, este accesorio del personaje cobra un protagonismo porque viene el mensaje que de alguna manera refuerza la idea de que este viaje realmente existió y que esta situación realmente se dio. Me parece interesante, y por eso uno de los motivos, ¿no?, por los que elegí compartir este material con ustedes, es porque destaca la importancia que tiene, por ejemplo, para reforzar, en este caso, el guión y los distintos acontecimientos, la presencia de este colgante, que es un accesorio que caracteriza al personaje y que es una decisión de dirección de arte en el sentido de su búsqueda, su resolución y el nivel de protagonismo que tiene, porque es el accesorio a través del cual el personaje es de alguna manera succionado por el libro. Después, este personaje que controla el tiempo y las horas, lo coloca, esta especie de mascota que tiene, y luego, cuando la protagonista vuelve a su mundo, de alguna manera uno se tranquiliza porque ya tiene el colgante puesto, ¿no? Y este colgante es el portador del mensaje y de alguna manera es lo que remata la historia. Entonces, si bien la vemos a la actriz caracterizada de una manera simple en cuanto a su vestuario, digamos, una manera en la que podríamos ver a muchas chicas caminando por la calle o en una librería, como en este caso, este elemento, este accesorio en particular, es el que define al personaje y es el hilo conductor en los tres momentos claves de esta historia. Entonces, esto en particular es un aspecto sumamente importante de la dirección de arte porque permite reforzar, permite dar continuidad, eh, permite encontrar elementos icónicos donde probablemente si hoy a la noche nos olvidamos de algunos detalles de este cortometraje, seguramente vamos a tener en mente, vamos a tener en cuenta que había un corto de una chica que tenía un colgante y que este colgante era el elemento que funcionaba como hilo conductor a lo largo del relato. Vamos a verlo una vez más, como para, antes de despedirnos, poder aprovecharlo para reforzar algunos de los conceptos que estuvimos conversando en este Open. Al igual que los dos cortos anteriores, este material es realizado, es autoría de exalumnas de la facultad, y aquí encontramos este primer espacio del que yo les hablaba al inicio, que es un espacio totalmente normal, natural, es un espacio que como espectadores podemos asimilar hasta como familiar, si no es esta librería, cualquier otra, la disposición de los libros. Y este libro, que llama la atención obviamente por sus características, no es un libro cualquiera y que atrae a nuestra protagonista, un libro llamado Cronos, Dios del Tiempo, nada más ni nada menos, que ya después nos da un indicio claro al ver a este personaje con todos sus relojes de por dónde viene el tema. Digamos, la presencia de esta mano que la agarra del colgante, de alguna manera le arrebata su colgante y que la lleva a este lugar que es como, lo vemos como una casa de antigüedades, donde se ve pasar gente por detrás, entonces uno podría suponer que es un lugar cualquiera, un lugar al que nosotros podríamos entrar a ver cualquiera de esos elementos para la ambientación de nuestras casas, y donde la protagonista de alguna manera se desapega
de parte de su vestuario y va en búsqueda de esto que le pertenece o esto que le genera curiosidad. No sabemos muy bien si tal vez una de las dos cosas o ambas cosas. Entra a este mundo imaginario, a este mundo que ya no se parece ni a la librería, ni se parece tampoco a esta especie de feria de antigüedades, y es de alguna manera acosada por estas manos que no sabemos muy bien qué sentido terminan de tener hasta que se hace tan presente esta idea de la cantidad de relojes del tiempo y de este personaje que lo controla y que se apropia inicialmente de su colgante y que tiene como esta mascota, este pequeño reloj al que de alguna manera hace el nuevo portador del colgante de la protagonista. Y cuando ella lo quiere recuperar, entramos en esta secuencia en la que es asfixiada por cosas indefinidas, vuelve hacia atrás, la vemos con el colgante y decimos, ah, está todo bien, pero no, no está todo bien. Y este es el remate del que les hablaba antes y es de lo que habla de la importancia de este colgante y el mensaje que viaja en él. Algo importante también es, si lo vemos, es la decisión de la tipografía, por ejemplo, en la cual viene escrito el mensaje, no es una tipografía cualquiera, y detalles que se tienen que cuidar en estos casos. Si vemos en este plano, por ejemplo, desde qué tipo de uñas tiene la actriz, desde si están pintadas o no, este tatuaje del corazón que nos está contando algo acerca del personaje, todos estos detalles hacen a la dirección de arte, hacen a la propuesta, el diseño de los títulos y los créditos también es en este caso relevante, como en todas las propuestas de dirección de arte. A ver, Aldana me pregunta si puedo compartir los links. Sí, Aldana, ya lo comparto con ustedes. Si me aguardan un momentito, entre los links va un bonus track de cómo entrenar a tu dragón que no vimos hoy, que yo lo tenía previsto como una opción. Así que les mando eso también. Va acá en un mensaje que incluye también el día y el horario de nuestro encuentro, porque supongo que la mayoría de ustedes estarán anotados para distintos Open y a veces es difícil, si no, saber de dónde vino el material. Así que aquí tienen todo el material que estuvimos viendo hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que si tienen ganas, si les gusta, si les interesa el mundo de la dirección de arte, este viernes a las 14 horas tenemos otro encuentro. En este caso, vamos a enfocarlo más desde la perspectiva de la dirección de arte y su vínculo con el relevamiento. Así que si gustan, nos volvemos a encontrar allí y a modo de cierre, aparte de agradecerles su presencia en esta oportunidad, volver a reforzar algunas cosas que contábamos y que veníamos planteando a lo largo de todo el encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la dirección de arte al servicio de este sistema audiovisual? Cómo el guión se tiene que ver reflejado y cómo tiene que haber una coherencia, cómo se debe respetar al espectador, digamos, cómo no es lo mismo dirigirse a cualquier espectador y cómo cuando tenemos una idea sólida, una idea que tiene un concepto fuerte detrás, que tiene su propio universo creativo y respaldo, cómo más allá de los recursos disponibles podemos llevarlo y compartirlo y darle sentido, digamos, siempre pensando la dirección de arte como portadora de sentido y no como una portadora de, por ejemplo, una belleza caprichosa y vacía. Cuando decimos que dirección de arte tiene que ver con estética, no pensamos en la estética como algo artificial y vacío, pensamos en la estética que cada relato, que cada historia necesita para que el espectador la viva y la perciba como verosímil. Así que
Les agradezco muchísimo nuevamente, espero que hayan disfrutado de este Open y por supuesto que si gustan, como les dije antes, los estaré esperando el próximo viernes a las 14 horas. Muchísimas gracias.